Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol, 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 yo tengo lugar, lugar, bello lugar, más allá del sol. Buenas noches, Pastor Peña. Dios le bendiga y feliz semana también. Saludos. Buenas noches, hermano Carlos. Igualmente, saludos a todos los oyentes de esta gran vigilia, gran cadena. Un placer poder compartir con usted y con los hermanos este tema tan interesante, tan importante y que nos atañe a todos porque tiene que ver con nuestra salvación. Así que esperamos que sea de buen provecho y que la palabra de Dios pueda brillar en nuestros corazones esta noche. Le vamos a pedir a los que están escuchando que si tienen lápiz y papel, porque es que vamos a dar varias citas, bastantes citas, que usted las puede estudiar en su casa y profundizar en el tema, ¿verdad? La idea de este tema es aclarar, porque ciertamente dentro del pueblo adventista hay muchas ideas corriendo, no hay posiciones firmes, pero a través de la palabra de Dios, el Señor ha querido, según Amós 3:7, que el pueblo conozca los secretos, lo que Él ha revelado y lo ha dado a sus siervos los profetas para que tengan conocimiento de las cosas que van a acontecer. El Señor tiene un mensaje claro a través de la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, pues vamos a esta noche a ir escudriñando lo que es la palabra de Dios y los testimonios, ¿verdad? Según Isaías 8:20, las opiniones humanas quedan descartadas, porque Dios ha revelado en su palabra lo cual es su santa y divina voluntad. Y en este tema del sellamiento, es bien importante que nosotros podamos comprenderlo. Y si lo llegamos a comprender como Dios quiere, el fruto de este tema va a resultar para vida eterna. Eso es lo que esperamos en el Señor. Las personas que han entrado, que no me conocen, mi nombre es Carlos Picard, estamos radicados acá en Puerto Rico y dirigimos un programa de radio que se llama el Pregón del Tercer Ángel, todos los domingos a través de Guapa Radio, guaparadio.com, lo pueden escuchar también, y ahí predicamos la verdad presente. Y el pastor, ¿verdad, pastor? Predica en la iglesia en New York también, tiene iglesias allá. Así es, en el Bronx, Nueva York. Estamos a las órdenes por acá, hermano Carlos, y participamos también en 2 cadenas de oración, así que me identifico mucho, y como decía Ortega, es muy importante que nosotros apoyemos todos estos esfuerzos que se están haciendo para preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Como usted decía, hermano Carlos, este tema es muy interesante. La iglesia, la posición que tiene es una posición
que no es específica en muchos aspectos, especialmente lo que tiene que ver con los aspectos finales en cuanto a ser detallista. La iglesia se cuida mucho porque ustedes saben que las cosas hasta el momento donde no están reveladas, uno tiene que ser cuidadoso. Sí, a través de la Biblia y del espíritu de profecía podemos llegar a sacar conclusiones, pero en otros casos, como dice el espíritu de profecía, el silencio es elocuencia, así que tal vez algunas interpretaciones nuestras asombren a algunos de ustedes. Vamos a tratar de ser específico y dar las bases bíblicas, pero también, hermano Carlos, tal vez usted y yo difiramos, estemos en desacuerdo en algunos puntos, pero creo que en el punto más importante, y es el que tiene que ver con la preparación, estamos de acuerdo. Este tema es de lo más trascendente, de lo más solemne, y necesitamos hoy más que nunca poder estar claro acerca de muchas cosas que tienen que ver con el tiempo final y el sellamiento. Ok, vamos a darle comienzo con desde lo más elemental y ir avanzando, ¿verdad? En el estudio, y quiero que los que están escuchando en determinado momento, en el avance del tema, vamos a detenernos y vamos a escuchar si tienen preguntas y si estamos claros hasta dónde vamos, porque los fundamentos y el peldaño que vamos a estar utilizando es la Biblia y los testimonios, lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Y el discernimiento espiritual que el Señor dice en su palabra, que a medida que vaya avanzando el tiempo, el Señor le va a dar más luz a aquellos que reciben la luz. Y el crecimiento del conocimiento va a ir en aumento. Así que nadie tiene una verdad absoluta en este momento, sino que la verdad de Dios se va a ir revelando. Y lo que antes creíamos, ahora, a través del estudio de la palabra, el Señor está revelándolo. Ahora vamos a establecer, este tema del sellamiento tiene un fundamento que solamente tocando el tema del sellamiento no podemos llegar con una cita o un texto para formar una idea, sino que el sellamiento tiene en su alrededor, tiene que ver con el mensaje del tercer ángel y tiene también que ver con lo que es el juicio de Dios. Así que vamos a estar tocando estos aspectos alrededor del tema del sellamiento porque es que es inevitable, porque todo tiene que transcurrir bajo el orden divino. Entonces, el tema de esta noche se titula El sellamiento del remanente fiel. ¿Saben? Es el sellamiento del remanente. El remanente es aquel pueblo que, según Apocalipsis 12:17, está descrito como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto nos establece que aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, ese es el remanente. Y ese sellamiento del remanente es el que vamos a estar hablando, del pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Antes de comenzar con el tema, vamos a pedir la dirección divina. Y, Pastor, me gustaría que tuviera la oración. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos da el privilegio de poder estar aquí compartiendo con nuestros hermanos tu palabra. Al abrirla, reconocemos nuestra incapacidad para entenderla como tú quieres. Por eso pedimos la anuencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en este estudio, para que tu palabra pueda ser clara, para que tu palabra pueda transformar, pueda vivificar, pueda regenerar nuestros corazones, nuestras mentes en esta noche. Gracias, oh Dios, y úsanos. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Padre Celestial. Queridos hermanos, miren, tenemos que establecer en el tema del sellamiento, ¿qué es el sellamiento? Tenemos que establecer también cuándo comienza el sellamiento. Y vamos a ver si la palabra de Dios nos dice cuándo termina el sellamiento. Y estamos hablando específicamente del sellamiento del remanente.
que es de aquel pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, y que en esta tierra el movimiento profético de 1844 estableció ese remanente en esta tierra a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la iglesia que promueve los 10 mandamientos de Éxodo 20, de Éxodo 20, y que también se le dio los testimonios para este último tiempo. Tenemos que también establecer el fundamento de que el juicio de Dios comienza por la casa. Primera de Pedro 4:17. Eso no lo podemos evadir ni eludir. Primera de Pedro 4:17 establece que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, nosotros sabemos que en el 1844 comenzó el juicio. Al Jesús pasar del lugar santo al santísimo, comienza la obra de juicio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo del juicio investigador, en el capítulo del juicio investigador que comenzó en el 1844, ahí se comenzó, dice ahí en ese capítulo, que el juicio comenzó por los muertos. Desde los primeros que habitaron en la tierra, que profesaron ser el pueblo de Dios. Así que primera de Pedro 4:17 cae en anillo al dedo con la secuencia de los eventos. El juicio comenzó en el 1844 y empezó por los muertos desde Adán. Todos los que profesaron ser hijos de Dios y servirle a Cristo Jesús, pues entonces van a ser juzgados. Los muertos comienzan primero y dice en ese capítulo que generación tras generación van avanzando en el juicio hasta, y esto es muy importante, hasta terminar con los vivos. O sea, que el juicio de Dios, de la casa de Dios, comienza con los muertos y termina con los que profesan ser los hijos de Dios en este último tiempo, el remanente de Apocalipsis 12:17. El juicio va a terminar con ellos, con los vivos. Y qué trascendental, pastor, que nosotros estamos vivos y profesamos ser ese remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Para nosotros esto tiene un significado importantísimo, porque el sellamiento, el juicio de Dios va a terminar con el sellamiento de los vivos. Y antes de entrar en eso, y después le dejo la oportunidad al pastor para que comente, dice que al comienzo del juicio, a medida que los libros de la memoria se fueron abriendo, ya explicamos esto, generación por generación, y va a terminar con los vivos. Ahora hay un asunto. Este asunto de que el juicio termina con los vivos, del remanente. Ahora sale una pregunta. ¿Qué efecto tiene el juicio para aquellos que fueron hallados con gracia delante de Dios? ¿Qué pasó con aquellos muertos desde el principio que murieron y fueron juzgados desde el 1844? Esa es una pregunta. Así que nosotros en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 226, la sierva del Señor dice, básicamente en el año 1850, ella estaba hablando, que en este tiempo de sellamiento, Satanás se está valiendo de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios. O sea, en aquel tiempo ya estaba hablando que en este tiempo de sellamiento, esto induce, desde que comenzó el juicio en 1844, comenzó el sellamiento y empezó con los muertos. ¿Ok? Entonces, en la misma página 226 de Primeros Escritos, habla que la hermana White tenía una amiga contemporánea que se llama la hermana Hastings. La hermana Hastings muere y su esposo estaba desconsolado. Y el Señor le dio una visión a la hermana White
le dio una visión a la hermana White donde le informó lo siguiente. Voy a leer de la página 226 de Eventos de los Últimos Días. Ella dice: vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada y que se levantaría y se pondría de pie sobre la tierra y estaría con los 144,000, y vi que no necesitábamos preocuparnos por ella porque ella descansaría durante el tiempo de angustia. Esta cita lo que está diciendo es que cada vez que las personas mueren después de 1844, o sea, en 1844 comenzó el juicio de los muertos, desde Adán para acá. Ahora, los que mueren en esta época mueren sellados para vida eterna o para condenación. Lo que sucede es, ahora estamos en el tiempo del sellamiento. ¿Y qué va a pasar con los vivos? ¿Algún comentario, pastor, hasta este momento? Perdón, que tenía el teléfono en mute. Gracias, hermano Carlos. Sí, es importante que, porque estoy pensando, hermano Carlos, en algunos, como decía la hermana Brenda, cuando venía de camino escuchaba, que teníamos un bebito, y tal vez hayan otros hermanos que no estén tan avanzados como otros y no entiendan bien lo del sellamiento. La palabra sellamiento viene precisamente del término sellar. Los antiguos y también la gente moderna generalmente sellan sus documentos. Generalmente el sello que se utilizaba antes marcaba la arcilla o la cera, que cuando luego se secaba ya no se podía abrir nada, y si se abría pues estaba roto y ya la persona sabía que había sido violada esa correspondencia o esa pertenencia. Generalmente el sello es un símbolo de que le pertenece a alguien, a un dueño, y en la Biblia se habla de que Dios está sellando a sus hijos. Tanto Apocalipsis como Ezequiel, que más adelante mencionaremos, Apocalipsis capítulo 7, 1 al 4, y también en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 en adelante, se habla de un ángel que sella a los hijos de Dios. El sello en la frente representa la marca de Dios sobre la totalidad de la persona. Así como un rey sellaba sus documentos, o cuando usted cierra una carta y la sella. El otro día, por ejemplo, yo necesitaba un documento y tenía que llegar sellado a un lugar. La universidad que me envió el documento lo selló y eso no se podía abrir. Eso significa que ya todo está acabado, el material está completo, que no se puede abrir hasta que llegue a las manos. Así que el sello significa que somos propiedad de Dios, una señal de que le pertenecemos. La imagen de Dios, cuando se refleja en nosotros, constituye un sello en cierto sentido. Y ustedes saben que pertenecer a Dios, ser apartado para Dios, ser sellado para Dios, involucra el que reconocemos que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro redentor y que por lo tanto le debemos obediencia. Así que el sello de Dios, que es invisible, representa a Dios como el dueño en nuestras vidas. Y en la Biblia se habla de que Dios está sellando a sus hijos que han sido llamados. Ustedes saben que de acuerdo a Isaías 43:7, Dios creó al hombre para que éste revelara su gloria. Pero el ser humano ha hecho otras cosas. Romanos 1:21 al 23 y Romanos 1:25 al 27 señalan que el hombre, en vez de glorificar a Dios, ha buscado y está rindiéndole adoración a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios ha seleccionado un grupo especial, un pueblo, para que honre su nombre y le glorifique. Y hermano Carlos, en 1 de Pedro 2:9, Dios le llama a su pueblo linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así que ese pueblo que Dios ha seleccionado, Dios lo está preparando. Ese pueblo que espera ver al Señor, Dios lo está santificando, porque saben,
de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía en Deseado toda la gente 125, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios se ha propuesto darse a conocer al mundo y a todo el universo a través de su pueblo. Ustedes saben, Efesios 3:10 es un versículo muy lindo, y esto, hermano Carlos, es como para que los hermanos entiendan, especialmente los hermanos que no tienen muchos años en la iglesia, por cuál es el papel del pueblo de Dios en este tiempo y por qué Dios lo ha llamado. Y esto tiene que ver mucho con el sellamiento. En Efesios capítulo 3, versículo 10 se dice que Dios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que Dios quiere darse a conocer a través de la iglesia. Y la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, los que tenemos hueso y carne, los seres humanos que hemos aceptado el llamado de Dios. Entonces Dios espera que nosotros, sus hijos, su pueblo, nos comprometamos con Él. Y esta cita del Deseado toda la gente 125, que dice que el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo, es porque Dios se da a conocer y se quiere dar a conocer, no solamente a este mundo, sino a todo el universo a través de su iglesia. Y Primera de Pedro 2:9 nos decía que hemos sido llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que el propósito de Dios es que nosotros como iglesia anunciemos las virtudes de Cristo. El griego que se utiliza allí para virtudes es arete, que quiere decir excelencia, mérito, perfección, carácter de Dios. O sea que usted y yo, mis hermanos, hemos sido llamados para anunciar la excelencia, los méritos de la perfección de Cristo. O sea que se espera mucho, es una gran responsabilidad y un bonito privilegio. Por lo tanto, Dios está trabajando en nosotros. Ya voy a acabar la idea, hermano Carlos. Dios está trabajando en nosotros, y ese proceso de Dios trabajando en nosotros es lo que se llama santificación, y es a través de la santificación como también ocurre el sellamiento. O sea, Dios quiere que sus hijos lleguen a un estado de perfección, de excelencia, semejante al de Cristo. Y es por eso que el Señor está trabajando con nosotros, y cuando la Biblia habla de sellamiento, pues se está refiriendo a un proceso en el cual cada vez nosotros nos parecemos más a Cristo y Dios nos reclama como suyos. Entonces, cuando el hermano Carlos habla de que en el juicio, Dios, que comienza por los vivos, Dios está viendo allí cuáles son aquellos que habrán de obtener el sellamiento. Dios está viendo el carácter de sus hijos, qué es lo que está pasando en nosotros. O sea, Dios está viendo si hay crecimiento, si hay consagración. Dios está viendo si hay en nosotros ese abandono al mundo. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos creciendo, nos vamos acercando más al momento para ser sellado. Quería dar solamente esa introducción, hermano Carlos, para nuestros hermanos nuevos. Ok, bueno, gracias hermano, gracias pastor. Queridos hermanos, mire, siguiendo el hilo de lo que es el juicio y lo que el pastor acabó de explicar, es importante que nosotros sepamos que Jesús está ubicado en el lugar santísimo y está haciendo juicio de la humanidad. Y que el tiempo del sellamiento ya comenzó. Desde 1844 empezó por los muertos. Y va a sellar a los vivos. Va a terminar el juicio con el sellamiento de los vivos del remanente. Estamos hablando del remanente. Aquellos de Apocalipsis 12:17. De eso es lo que estamos hablando en esta noche, del sellamiento del remanente. Ahora, como va a terminar con los vivos, yo quiero que si los que tienen las Biblias vayamos a Apocalipsis 7 del 1 al 4. Apocalipsis 7 del 1 al 4 nos habla exactamente en el único lugar en la Biblia donde se efectúa el sellamiento del pueblo remanente. Vamos a buscarlo, y lo que dice allí es Apocalipsis 7, me disculpa, hermano, estoy buscando aquí la Biblia para
Apocalipsis 7 del 1 al 4. Dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado ver y hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ese es el momento del sellamiento. Ese es el sellamiento de los vivos, del remanente. Y ustedes me dirán: pero hermano Carlos, ahí no dice remanente. Ahí lo que dice es: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo quiero, hermanos, que si tienen el libro Primeros Escritos, vayamos al capítulo del sellamiento, del libro Primeros Escritos, el capítulo del sellamiento. El capítulo del sellamiento dice y describe la visión de la hermana White sobre este evento del sellamiento, que nos pone a nosotros en una posición más clara, abierta, sobre el punto del sellamiento. Ahí describe, en el capítulo del sellamiento, que Dios, dice, vi 4 ángeles que estaban a punto de soltar los vientos. Y Jesús miró compasivamente al remanente y clamó a su Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Lo dijo 4 veces en relación a los 4 ángeles. Y de Jesús y de Dios, cuando Jesús clamó al Padre, bajó un ángel raudo y veloz, agitando algo en su mano, dice la lectura, directamente hacia los 4 ángeles que iban a soltar los vientos, y les dijo: no suelten los vientos, no los suelten hasta que sellemos a los siervos de Dios. Ahí está hablando, es el mismo evento de Apocalipsis 7 del 1 al 4 en el capítulo de sellamiento de Primeros Escritos. Y nosotros hablamos al principio que vamos a hablar a la luz de la Biblia y de los testimonios. Isaías 8:20. Eso es lo que tenemos. Es el sellamiento de los vivos, del remanente de Apocalipsis 12 y 17. Ese asunto queda bastante meridianamente claro. Y yo quería que el pastor comentara, y después que el pastor comente, vamos a ir a abrir la línea para que los hermanos que tengan algunas preguntas, dudas sobre lo que hemos hablado hasta ahora, ustedes puedan hacer sus preguntas, y para que todos quedemos edificados en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano Carlos. Es bien solemne este pasaje de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, porque presenta una desesperación por parte de nuestro Señor para que no se termine el tiempo de gracia sin que sus hijos sean sellados, especialmente este grupo especial de los 144,000, que va a tener, como la Biblia lo menciona más adelante, una misión especial en la terminación de la obra de nuestro Señor en el capítulo 14. Es interesante ver que como que se está terminando el tiempo y los ángeles están a punto de desatar los 4 vientos. Ustedes saben que en la Biblia vientos es señal de no solamente de tempestad, sino de las pasiones humanas, de las guerras, de las dificultades, de las tormentas de la vida y de los muchos problemas que hay en la tierra, y es Dios quien controla los vientos de las pasiones humanas, de las guerras, etcétera, etcétera, y de las
de las catástrofes naturales. Entonces, los ángeles están a punto, hermano Carlos, allí en estos versos, de soltar los vientos para que vengan los juicios de Dios, pero se le dice, no lo hagan todavía, porque necesitamos sellar a un grupo. Y entonces, es interesante notar allí que cuando se habla de sellar, como decíamos anteriormente, se está hablando de apartar un grupo, y como sellar da la idea de que algo me pertenece y de que algo ya está completo y que no se puede tocar. Es bueno que tengamos esto en cuenta, porque tan pronto este grupo es sellado, ya son inconmovibles, ya nadie los puede tocar, nadie le puede hacer nada, porque el sello está puesto allí y le pertenece al dueño, y este dueño es Dios. Y sería bueno que nosotros más luego habláramos de en qué consiste el sellamiento y qué es lo que nosotros debemos hacer para ser sellado, porque los que sean sellados y que sean catalogados como propiedad de Dios, como que le pertenecen a Dios, no podrán ser tocados por el enemigo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso lo vamos a tocar, pastor. Gracias. Así que, pues vamos a abrir hasta ahora las preguntas que tengan los hermanos que están en la línea. Ok, buenas noches para todos. Primeramente, el pastor dijo que la iglesia se cuida. Yo quisiera saber a qué se refirió él, número uno. Número dos, en cuanto al sellamiento, ¿verdad? ¿Cuándo se termina el tiempo del sellamiento de los muertos? Entonces, se van a sellar todas las personas que son salvas al mismo tiempo, puesto que nuestro Dios conoce a cada uno de sus hijos, porque siguen naciendo personas. Eso es algo que, pues, que siempre tengo esa pregunta en mi mente, okay. ¿Cómo va ese sellamiento? Ok. Pastor, usted contesta la primera. Sí, la primera, pero, y voy a utilizar parte de la segunda para contestar la primera. Okay. Una de las razones por las que hay que tener un cuidado, y hablaba de que la iglesia se cuida, es porque hay muchos detalles. Usted ha mencionado, por ejemplo, dos de ellos, que uno no sabe exactamente cómo van a ocurrir los hechos, porque recuerden que Dios es el que administra la salvación. Y entonces la Biblia nos da indicaciones, el Espíritu de Profecía nos da indicaciones, pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, hablando de los 144,000, en una ocasión que le preguntaron al Espíritu de Profecía, a Ellen White, que quiénes serían, ella le dijo que el silencio allí era elocuencia, o sea, no tenía mucho que decirle. Déjeme ver si yo encuentro precisamente la cita, porque hay cosas que Dios ha revelado y hay otras que no están reveladas. A veces nosotros inferimos sacamos ciertas conclusiones, pero no están claramente definidas en la palabra. Por ejemplo, aquí tengo la cita, dice, la siguiente carta de Christ, el secretario principal en la oficina de la señora White, dirigida a presidente de la Unión de Pacífica, se produjo como respuesta a una petición a la hermana White en la que solicitaba alguna luz que ella tuviera con relación a la enseñanza de los 144,000. Y entonces la respuesta que ella le dio fue, aquí se la voy a leer, sobre el asunto del significado exacto de los 144,000, quiero decirle que aquí el silencio es elocuencia. Por lo que sea ahora, nadie sabe toda la verdad del asunto, ni lo sabremos hasta que estemos al otro lado del Jordán. Entonces, hay cosas que conocemos, mi querida hermana, pero hay otras que no, y es por eso que nosotros debemos cuidarnos a la hora de sacar ciertas conclusiones acerca de la profecía de los eventos de los últimos días. Bueno, yo tengo algo que decir en relación a la pregunta que ella, no en relación a por qué la iglesia se cuida, sino a lo que ella habló de cuándo termina el sellamiento de los muertos. Hermana, todavía, cada vez que muere una persona, de acuerdo a sus hechos, a su preparación, a lo que hizo con su vida, echó suerte para vida eterna o perdición eterna. Cada vez que muere uno. Ahora, el sellamiento de los vivos sí dice cuándo va a ser. Los escritos dicen cuándo
va a ser el sellamiento de los vivos. Ahora, yo le voy a dar lectura a esto. Está en el capítulo del sellamiento. Nos dice el tiempo, no nos dice el día y la hora, pero nos dice exactamente, justamente cuándo es que se va a sellar a los vivos. Pastor, tengo una pregunta para usted, para que la audiencia escuche. ¿Cuál es el evento que desata la ira de Dios en este mundo? ¿Qué evento de indignación es que desata los juicios en esta tierra? Los juicios de Dios en esta tierra. Bueno, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, es la imposición de la marca de la bestia, la ley dominical. Exactamente. Eso da al pie al desarrollo de los eventos finales, comenzando con el tiempo de angustia, cuando se apriete ese botón de la ley dominical. Exactamente. Entonces, justamente lo que estamos hablando acá, de que ahora mismo, como dijo el pastor anteriormente, hay vientos de pasiones humanas, ¿verdad?, que están en el mundo, y los ha habido siempre. En Mateo 24 habla de eso, que habrá guerras y rumores de guerras, y habla de esos eventos como principios de dolores. Nosotros estamos en los principios de dolores, ya casi estamos de dolores de parto, porque hay una amenaza seria de la implantación de la ley dominical, con la visita del Papa y su agenda del Día de la Familia, que no es otra cosa que un disfraz a una ley dominical. Ahora yo quiero leer de el capítulo del sellamiento, en la página 37, al final, dice: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando sus manos exclamó con voz y profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor de cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en su mano, clamó a gran voz: retened, retened y retened hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Ahora mira lo que dice. Ella preguntó al ángel qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Y me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a los ángeles de todo lo relativo a la tierra, y que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, queridos hermanos, a punto de soltar los vientos. Lo que estamos hablando es que cuando se suelten los vientos es que la ley dominical se firmó, porque ese es el gatillo que abre los vientos, que abre los eventos finales con el tiempo de angustia. Entonces, estaban a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos para soltarlos, o sea, cuando está aflojando la mano es que ya está para soltarlo, o sea, ya la ley dominical está a punto de firmarse, pero antes que se firme, se va a sellar a los siervos de Dios, antes que se suelten los vientos. Entonces, lo que dice aquí, y ya a punto de soltarlo, pero mientras aflojaban las manos, cuando los 4 ángeles iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente de Apocalipsis 12:17, todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió, recordándole que había derramado su sangre por ellos, y en consecuencia se mandó otro ángel para que sellara, para que fuesen sellados en su frente los hijos de nuestro Dios, que son los 144,000. En este detalle nos está diciendo que antes que se suelten los vientos, antes que se aplique la ley dominical, que es el evento que desata los vientos, se va a sellar al pueblo remanente, a los 144,000. Ahora, el pastor estaba hablando ahorita de que había que explicar, ¿verdad? De hecho, estamos en una sesión de preguntas. No voy a continuar. Si hay otra pregunta, pues continuamos más adelante en cuestión a la preparación para ese evento. Así que
si hay otras preguntas. Hermano, la segunda parte, la segunda parte, yo he escuchado, ¿verdad?, que se está llevando a cabo el juicio investigador en el cielo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo escucho es que, por ejemplo, si llamaran mi nombre en este momento y yo no estoy bien con Dios haciendo su voluntad, yo quedaría sellada para perdición. ¿Qué hay al respecto de eso? Bueno, hermana, mire, tenemos que ir... Esa es una pregunta muy seria. Sí, no es muy seria, solemne. pero aquí solamente están las instrucciones que Dios ha dado en la palabra, a la ley y al testimonio. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 540, a la 544. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso requiere una entrega total, porque la iglesia de este tiempo está participando del mundo. Hermano, están participando del mundo, está en tibieza. Son laodicenses que van a ser vomitados de la presencia de Dios. Dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado, y habrá hombres que serán aceptados y otros van a ser rechazados. Y en caso de que alguien tenga en los libros de la memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Dios está pidiendo vidas santas. Dios está hablándole al testigo fiel de la iglesia de la Odisea. Lo que está pidiendo es que se vistan de vestiduras blancas, que laven sus ojos con colirio y que compren oro refinado en fuego. Amén. Así como el sumo sacerdote en el santuario terrenal, una vez al año iba a expiar los pecados y el pueblo tenía que humillarse en esos días, vestido de saco y cilicio, compungidos y abatidos, examinando sus cuerpos, su mente, su vida, para poder ser aceptados, porque si eran hallados faltos eran echados, cortados del pueblo. Pues así mismo, en el tiempo de hoy, nuestro sumo sacerdote Jesús, estamos en la culminación y el pueblo de Dios tiene que estar en una norma bien alta, no en la norma que los hombres establecen. Dios ha dado en su palabra los requerimientos para poder cumplir con las expectativas de un Dios santo que no tolera el pecado. Si queremos ir al cielo, no podemos ir con mancha. Somos pecadores, pero tenemos, miren, otra cosa, en esta semana discutimos en la lección de la escuela sabática la vida de Jonás y cómo aquel pueblo impío en Nínive se vistieron de saco de silicio y se humillaron delante de Jehová, siendo unos paganos que hacían atrocidades delante del pueblo de Dios. Y ellos, al ver la posibilidad de perderse y de destrucción, se humillaron delante de Jehová. ¿Será acaso que nosotros como pueblo no vemos la cercanía de la destrucción? ¿Será que Satanás nos tiene engañados y en un estupor, como dice la sierva del Señor, en este último tiempo para que no veamos la realidad en la cual estamos? Entendemos de que Dios es un Dios de amor, que con su misericordia nos ha dado los testimonios para que estemos claros en cuáles son sus requerimientos y la palabra de Dios nos guía hacia esa verdad también. Uh-huh. Es impresionante. Carlos, un poquito con respecto a esa pregunta, porque es una pregunta que casi todos nos la hemos hecho, todo el que piensa en su salvación. Miren, Dios es un Dios maravilloso. El Señor hace todo lo posible por salvar a un ser humano, todo lo posible, mueve cielo y tierra, como dice segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente porque quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor es muy paciente y da muchas oportunidades, y cuando Él ve en algún ser humano que está buscando, como dice Filipenses 2:12, su salvación con temor y temblor, y que se está esforzando para cubrirse de la justicia de Cristo, el Señor hace todo lo posible para que esa persona se consagre y para que esa persona pueda alcanzar la norma. O sea, Dios no es Dios injusto tampoco, porque Él mira y Él quiere la salvación de todo. Hay una cita aquí que quiero compartir con usted, mi hermana. Está en uno de los
15 manuscritos, la página 292, que dice que la razón por la que la obra del Señor se ha atrasado y el tiempo del sellamiento se ha atrasado es porque su pueblo ha sido desobediente, desagradecido y prófano, y Él ha estado dando oportunidades tras oportunidades para que se convierta, para que se entregue. O sea que cuando uno se pierde es porque Dios ha agotado todos los medios posibles de salvación. Y la persona ha rechazado, o lo ha postergado pensando que tiene mucho tiempo. Así que, como dijera alguien, el perderse no es fácil, porque Dios mueve cielo y tierra para salvarnos, y el Señor es un Dios justo, y todo el cristiano que esté buscando a Dios de todo corazón, que esté tratando de alcanzar la norma y de vivir conforme a su voluntad, el Señor le extiende su mano de ayuda. El Señor completa muchas cosas que le hacen falta. Ahora, el que es descuidado, el que como el siervo infiel dice, mi Señor se tarda en venir, o el que como me dijera alguien, no, yo voy a esperar que llegue la ley dominical para yo entonces consagrarme a Dios. Los que están pensando así, los que no están tomando las cosas en serio, sus nombres van a ser pasados y van a ser encontrados faltos. Así que, hermana, es muy solemne lo que usted ha preguntado, pero todo aquel que esté buscando a Dios sinceramente y de todo corazón, el Señor moverá cielo y tierra para que se salve. De hecho, el que tiene que mover cielo y tierra también, porque Dios ha hecho todo, ha provisto todo. Mire, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado los ángeles, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado los testimonios. Tenemos un ángel de la guarda, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Pero si nosotros no podemos nuestra parte y nos sacrificamos, porque el Señor lo que dice es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negación, humillándose, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces usted tiene que hacer una parte. Dios aborrece el pecado y la abominación, lo que es la apostasía, es abominación a Jehová. De hecho, los hijos de Dios que van a ser sellados, en Ezequiel 9 nos dice que los que van a ser sellados son aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro del templo de Dios. Eso es lo que dice allí. Lo que está implicando es que hay una apostasía. Y en este último tiempo, ¿ustedes se creen que Satanás está con los bracitos cruzados, tirado en una hamaca para atrás? No, querido hermano, está como león rugiente, con sutilezas, con medias verdades que parecen verdad. Pero si usted no está en la reforma pro salud, si usted está haciendo las cosas contrarias, si no está en los testimonios, si no está predicando el mensaje del tercer ángel, no va a obtener el discernimiento espiritual ni la bendición del cielo. Porque, querido hermano, la preparación es ahora. Ahora tenemos libertad y el Señor nos ha enviado a predicar el mensaje del tercer ángel. Y también el brazo derecho en la reforma pro salud. Y aquí no hay mucho tiempo, aquí hay que prepararse rápidamente. Y todos necesitan el mensaje de verdad presente para este tiempo. Aunque sean bebés espirituales, tienen que escuchar la verdad. El tiempo se agota. Porque ¿quién dice que la ley dominical no se va a aplicar? Yo no puedo decir que la van a imponer ahora, rápidamente, en septiembre, pero quién sabe si es en octubre o noviembre, pero tampoco puedo decir que no es. Así que la preparación, la palabra de Dios dice que es antes, y yo no voy a correr chances con mi salvación espiritual. Y le exhorto a cada hermano a que haga lo propio y se ponga en armonía con Dios para su salvación. Nínive eran apóstatas. En 40 días cambiaron su vida y su corazón fue cambiado, humillándose a Jehová. Y eran 120,000 personas. En esta línea que estamos escuchando en esta noche, en esta cadena, no hay 120,000 personas. Y ya somos personas que estamos dando un paso adelante a buscar la palabra de Dios. Y aquella gente de Nínive estaba en el mundo completamente. Así que nosotros podemos hacer cambios radicales en nuestra vida. Y ese es el llamado que el Señor quiere, porque hay un tiempo. Ya hemos visto que se van a soltar los vientos del tiempo de angustia por la implantación de la ley dominical, y que antes de que se suelten esos vientos se va a sellar el remanente. ¿Qué pide Dios? ¿Cuáles son las características de esos remanentes?
queridos hermanos, están en Apocalipsis 14. De esos sellados, están en Apocalipsis 14. Y otra cosa importantísima, lo que es los testimonios y el mensaje de verdad presente para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, los sellados lo van a predicar ahora. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienen libertad. Si usted no lo predica ahora, con libertad, cuando venga el tiempo de angustia y pongan leyes opresoras, ¿usted cree que lo va a atrever a hacer? Ahora es que hay que hacer. Usted se prepara, el Señor los sella. De hecho, los sellados no van a saber que fueron sellados, sino hasta que impongan la ley dominical, porque cuando impongan la ley dominical, ellos van a pasar por esa prueba, ¿verdad? Van a ser probados y inmediatamente va a ser derramado la lluvia tardía al comienzo del tiempo de angustia, porque ellos van a dar el fuerte pregón del tercer ángel para llamar a la gente que está en Babilonia. ¿Algún pregunta y comentario, pastor, y la audiencia? Bueno, no sé si hay una pregunta, pero quería señalar, sería bueno señalarle a nuestros oyentes que la Biblia nos habla de este incidente del sellamiento de los hijos de Dios como una manera, como una garantía de Dios de perfecta seguridad para sus elegidos, y también como una indicación que nosotros le pertenecemos a Dios, que somos propiedad suya, porque tenemos su marca, ¿verdad? La marca de sus mandamientos, especialmente del mandamiento que señala a Dios como el dueño de este mundo, el creador de este mundo, que es el sábado, mientras que los demás tendrán el sello humano, el sello de la bestia, el sello de un falso día de reposo. Ahora, hermano Carlos, diferimos un poquito en el asunto porque ustedes conocen que estos detalles del tiempo exacto es muy difícil a veces determinar. El Espíritu de Profecía dice, pastor, en primeros discúlpame, escritos, pastor, no hablamos de un tiempo exacto. Lo que estamos diciendo, y a la luz del Espíritu de Profecía, es que justamente antes de que se suelten los vientos, y cuando en primeros escritos da el detalle, que estaban ya aflojando las manos para soltarlo. O sea, si ese momento lo que representa es la soltada de los vientos, es la imposición de la ley dominical, pues justamente antes de que casi estaban a soltarlo, lo que está implicando es que es bien cercano a la firma de la ley dominical, de que se sueltan los vientos, es que se sella el pueblo de Dios. No estoy diciendo un momento exacto, sino que la palabra de Dios lo que me está diciendo es exactamente eso. Y no es una opinión personal porque lo acabamos de leer. Dice allí, ahora, exacto, pero miren lo que quiero señalar. Allí dice que al comienzo del tiempo de angustia, dice primeros escritos, página 33 y la página 84, creo 85, que al comienzo del tiempo de angustia fuimos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero quiénes fueron llenos, pastor? Es una indicación de que el sellamiento hizo su efecto en ese grupo, en el pueblo de Dios de los 144,000, porque recordemos que la gracia termina primero para nosotros lo que ya hemos creído este mensaje. Y les quiero leer esta cita que está en Testimonio, tomo 9, página 80. En inglés es página 97, pero en español es 80. El Testimonio número 9, página 80 en español. Dice, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quien el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras, escuchen esto, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. También se habla en el manuscrito 15, página 292, que aquellos que tuvieron su oportunidad pero no la apreciaron, lamentablemente se quedarán fuera, mientras que los demás tendrán la oportunidad. O sea, nosotros entendemos, y yo creo que muchos de nuestros hermanos también, este hecho de que el tiempo de gracia termina primero
para los 144,000 y es por eso que deben ser sellados primero. Yo termino con esta cita. Dice aquí: el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11ª habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y al pisador de las uvas al que lleva la simiente. Amós 9:3. Estas conversiones a la verdad se realizarán con gran rapidez. Eso es manuscrito número 16. Pero lo que le quería decir, hermano Carlos, es que si bien es cierto que el tiempo de gracia termina primero para los 144,000, porque son sellados primero. Bueno, hermano, el sellamiento tiene que ver con cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre los hijos de Dios que estén preparados, es de suponer los 144,000, es una indicación de que ya han sido sellados. Entonces, si ya el pequeño tiempo de angustia comenzó, y serán las pruebas y la catástrofe y las cosas que estén ocurriendo en el mundo las que desatarán la ley dominical, ¿no es eso una señal de que ya también la ley dominical habrá empezado y que por esa razón Dios ya empezó a desatar en el pequeño tiempo de angustia su juicio para los que no han tenido oportunidad de salvación se salven? Pastor, mire, usted ha dicho claramente que el tiempo de gracia para el pueblo remanente termina con el sellamiento de los 144,000. Porque el efecto de sellarlos implica que ya se pasó juicio sobre los vivos. Y leímos en el evento de los últimos días que empezó el juicio por los muertos y iba a terminar con los vivos. Se sellaron a los muertos y ahora al sellar a los vivos se acaba, a los vivos del remanente, se acaba la gracia, porque Dios no va a juzgar a su pueblo dos veces. Se acaba la gracia porque el pueblo de Dios va a ser juzgado primero, primera de Pedro 4:17. Y la cita que leyó, que los juicios destructores divinos, que también está en Servicio Cristiano, página 72, dice: los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. Así que los juicios destructores divinos es el pequeño tiempo de angustia que comienza con la implantación de la ley dominical en Estados Unidos. Es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad, los que están en Babilonia, los que no han conocido la verdad, a los que no se los hemos llevado nosotros ahora, van a tener la oportunidad, ¿verdad? El Señor los mira con ternura. Yo creo que no podemos hacer un punto de no de doctrina, sino afirmar que exactamente la ley dominical no ha comenzado por el hecho de que, porque si ya comienzan los juicios de Dios, los juicios menores de Dios, ¿no sería eso una indicación de que Dios está airado por la decisión que ha tomado el mundo de elevar un falso día de reposo? Claro, por eso que cuando implanten la ley dominical en Estados Unidos es que se sueltan los vientos de la indignación de Dios, los juicios destructores divinos, se desatan en el mundo al poner la ley dominical en Estados Unidos. Y dice, leímos ahorita, que al principiar el tiempo de angustia, todos fuimos llenos de el Espíritu Santo, de la lluvia tardía, del pequeño, al principiar. Entonces, mira lo que dice Evento de los Últimos Días, página 196. Dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio. El refrigerio es la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones. Lo que estamos diciendo está hablando para el pueblo remanente, para los que profesan ser adventistas del séptimo día, que están en la verdad y guardan el sábado y tienen el testimonio. Hermano, hay que dejar el mundo, hay que dejar las tradiciones paganas que se han infiltrado en la iglesia. Eso es paganismo. Todo eso hay que abandonarlo. Hermano, el mundo está por terminar. La gracia está por terminar. Dice, nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado sobre el orgullo y sobre el egoísmo. Hermano, todas las tentaciones. Tenemos que negarnos a nosotros mismos literalmente, física, emocional, de todas las formas y espiritualmente. Tenemos que abandonar
y vencer el amor al mundo y toda palabra y obras malas, dice la página 196 de Eventos de los Últimos Días. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria. Amén. ¿Ve? Amén. Para que Así nos es. habilite para permanecer firmes en el día de la batalla del Señor. Así que Amén. esto que estamos hablando no es invento de este señor Carlos Picard. Estamos leyendo a la ley y al testimonio y lo que está diciendo. Y miren, en Testimonio Selecto tomo unos páginas, en capítulo 18, preparación para el fin, dice: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, está hablando del pueblo remanente, esperando que el tiempo de refrigerio de la lluvia tardía los preparase para sostenerse de pie en el día del Señor. Oh, dice ella, oh, en forma de lamento, ¿y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Descuidaron la preparación necesaria, por lo tanto no podían recibir la lluvia tardía, indispensable para vivir delante de la presencia de un Dios santo. Va a ser la condición de aquellos que no se preparen cuando empiece el tiempo de angustia, que no se prepararon y no fueron sellados. De hecho, no lo saben que no fueron sellados, no lo saben, pero cuando venga el momento van a seguir con las mismas actitudes porque no se prepararon ni se apartaron del mundo, perdieron el tiempo del sellamiento. Y hay un detalle importante, queridos hermanos, porque precisamente el plan de Satanás, en la página 41 y 42 de Primeros Escritos, en el capítulo de la puerta abierta y la puerta cerrada, lo que dice allí es el propósito de Satanás, y lo voy a leer, dice: en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente. Nosotros sabemos que la verdad presente es el mensaje del tercer ángel. Para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta protectora que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en el tiempo de la aflicción. Y toda alma que hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados acerca de la verdad a cuantos le fuere posible, con el propósito de que se le pasara el tiempo del sellamiento. Página 42, Primeros Escritos. El carácter de Satanás está desnudado en los testimonios. Por eso es que hay un ataque directo a los testimonios para que la gente no preste atención a ellos. Pero aquí revela cuál es el propósito. Ahora, hay gente que dice, por eso es que, querido hermano, ninguna persona, Dios dice sin mancha, y el sellamiento, el juicio de Dios comenzó, por eso la doctrina del santuario es tan fundamental comprenderla, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Esa doctrina del santuario, ninguna otras denominaciones lo tienen como el Señor se lo reveló al pueblo de Dios. Ninguna de las otras denominaciones van a ser parte de los 144,000 a menos que estén en los mandamientos de Dios y los testimonios de Jesús, porque esa es la característica del remanente. Me siguen. Y yo sé que hay personas de otras denominaciones escuchando, pero yo no puedo hacer otra cosa que decir lo que está aquí. Esto es una verdad presente y se va a cumplir, querido hermano. No pierda chance de acercarse a buscar más información y a buscar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Esta es una verdad eterna, revelada por Dios, y que los hijos de Dios tienen que hacerle llegar al mundo. Tan claramente establecido está que tenemos que hablarle de las cosas que van a acontecer, que la sierva del Señor, cuando empiezan a caer los juicios, ella tuvo visiones de esto, y ella vio que las personas le reclamaban a ella, o a las personas que sabían estas cosas, si ustedes lo sabían, ¿por qué no nos lo dijeron? Había que decírselo para que lo entiendan, para que cuando ocurrieran, ellos tuvieran disposición de aceptar la verdad y no reclamaran como les reclamaron. Así que el llamado es a prepararse. Aquí ciertamente hay mucha gente linda y buena en las iglesias, hermosas almas para Cristo, pero tienen que aprender a seguir al Cordero por donde quiera que va. Esa es una de las características
de los 144,000 en Apocalipsis 14. Estudienlo, hermano. No vamos a entrar en ella, el tiempo, pues podemos estar aquí toda la noche, pero Apocalipsis 14 están las características. Dice que ellos son los sellados, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No dice que son los que siguen a los hombres por donde quiera que los hombres los envíen. Es que los hombres están fijando, los que van a ser sellados van a estar fijando sus ojos en Cristo Jesús, a la ley y al testimonio, y por eso es que los van a perseguir y por eso es que los van a matar. En Apocalipsis 24 dice por qué van a matar a los mártires, y específicamente dice porque guardaban los mandamientos de Dios y porque tenían el testimonio de Jesús. Por eso es que Satanás los persigue. Y por eso es que nosotros debemos anclarnos en esta palabra y con esto termino esta partecita, ¿verdad? Y dejo los comentarios del pastor y que quisiera escuchar las preguntas de los que están en las líneas, porque básicamente queremos, si hay dudas, pues poder contestarlas y que podamos salir edificados en la palabra y en el tema. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Sí, que Dios le bendiga. Gracias, Amén. igual. Sí, pastor, yo sé, el tiempo en que estamos viviendo, yo sé que nos muestra a nosotros claramente de que el Señor está cerca. Entonces, una pregunta. ¿Qué apremiante es la ley que se acaba de firmar en los Estados Unidos en cuanto a nuestra preparación? ¿Qué eso nos indica a nosotros? Yo quisiera escuchar de parte de ustedes acerca de la ley que se firmó ya tan degradante. ¿Qué nos indica a nosotros también esa ley? La ley del casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer, hermano. Sí, sí. Bueno, mire, y dejo al pastor que comente también. Esa ley es una señal para nosotros grave. Mire Sodoma y Gomorra, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Nos está diciendo, despierta, pueblo, mira lo que está ocurriendo en el mundo. Es una señal tenaz, porque lo que ocurre después de esa ley es la degeneración. Yo oigo mucho tin, yo lo he hecho así. La degeneración de nuestra generación y sociedad, tanto en las leyes de los hombres, en los procedimientos, en la educación, en cómo nuestros niños van a ver este escenario nuevo en la educación sobre la diversidad de género. Esto va a llevar al mundo a una degradación más profunda espiritualmente, lo que va a abrir paso rápidamente en los próximos meses a una caída de la moral, al punto que el mundo va a invalidar la ley de Dios. Estados Unidos va a invalidar la ley de Dios. Esto lo que acelera es el proceso desde el punto de vista espiritual. Pastor. Sí, y esto es grave, hermano Carlos y hermana, aquí hizo la pregunta. Pablo en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo este tipo de impiedad, y señala en el versículo 24 de Romanos 1 que Dios lo deja para que ellos cosechen el fruto de su concupiscencia, o sea, una señal de que hace que el Espíritu Santo se retire un poco más, porque son decisiones que están tomando, porque están cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea que esperemos que las cosas se compliquen más en este país por esa decisión que se ha tomado, porque eso es abiertamente un atento contra la moral, contra la ley sagrada de Dios. Es muy grave y esperemos las consecuencias en estos días, porque viene. Ok, adelante, otra pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches, adelante, Hello. hermana. Ok, bueno, yo no tengo ninguna pregunta, o sí en parte pregunta, porque yo lo que pienso es esto, que Dios me pide a mí una consagración. Yo no debo de ir a ningún lugar que yo vea que hay mundo metido ahí. Por ejemplo, usted no puede ir a un club, usted no debe de ir a un cine, no debe ir a un teatro, tantas y tantos lugares que en el mundo yo creo que no existen lugares como para ir un cristiano, casi nada. Entonces, el mundo, llevarlo a la iglesia,
el mundo, llevarlo a la iglesia y estar ahí, pues creo que estoy también en un sitio que por lo menos a mí es como si me pusieran un poco la camisa de fuerza para poder estar ahí, porque ya hay demasiadas advertencias para que el hombre, y en esto digo la mujer también, no estemos en lugares donde veamos las cosas que el mundo hace. Y digo esto porque es en totalidad lo que el mundo hace, ¿eh? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si se bautizan personas, se debe saber estrictamente quiénes son, y cuando llegan a la iglesia después del bautizo y el tiempo y en momentos como este, ver de la forma que la persona se conduce, porque en un lugar donde se honra a Dios, se honre al Señor en estos momentos, yo creo que ser un lugar de humildad, de reverencia absoluta, de santidad, porque no es poca cosa, ni de poca monta lo que hay delante de nosotros, ¿me entiendes? Y estar en humildad con Dios y no creernos. Si Dios le pidió al pueblo, quítate el calzado que tienes, y se lo dijo al mismo Moisés, que era un hombre que se consagraba, ¿qué será con nosotros? Amén. Si cuando iban a pasar, si cuando el Señor los sacó del mar y los hizo ir adelante, cuando huían Faraón, y después para entrar en Canaán, que le dijo, quítense todo, y se lo quitaron. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a exhibir en un lugar de consagración joyas, pinturas, vestimenta inadecuada a veces hasta para una persona decente en el mundo, en el mismo mundo? Sinceramente no veo el porqué. Y creo que la autoridad de una iglesia debe decir, no, aquí no se entra así. Aquí no se entra así. Esta es la presencia del Señor. Porque yo creo que de la manera que se va hoy en día, si Dios no fuera la misericordia de Dios, caerían muertos ahí. Sí, hermana, a veces usted sabe que la iglesia, por ejemplo, es un lugar público y no se le puede, además es un lugar de salvación y no se le puede negar la entrada a nadie. Ahora nosotros como ya conocedores, porque el que viene, el amigo, la amiga que viene a la iglesia, pues entra como viene porque no conoce. Ahora ya nosotros, los que somos miembros... Perdón, no estoy hablando de la persona que viene de visita ni de amigo. Estoy hablando del que está registrado ya en los libros de esa iglesia. Es una diferencia bien grande. Bueno, sí, yo entiendo. Deberíamos comportarnos como el Señor manda y vestirnos como el Señor manda, pero el que nosotros le prohibamos que entre a la iglesia, pues ya usted sabe, es un asunto que no podemos. No se puede prohibir que entre a la iglesia. Sí. Pero sí, yo entiendo, debemos... Porque yo me acuerdo que antiguamente, yo me acuerdo que antiguamente no se le permitía, yo llevo quizás 40 y pico años, yo me acuerdo que no se le permitía a una persona, a una mujer, en este caso, ¿me entiende?, venir de una forma inadecuada y mucho menos subirla al púlpito, muchísimo menos. A veces sonamos un poquito fuerte, pero es que eso es lo que pide Dios. Entonces Dios es fuerte, porque eso es lo que pide Dios. Y Dios le dijo al pueblo, quítate todo para poder pasar a Canaán, porque así no vas a entrar. Sí. Yo quería comentar algo con relación a lo que está planteando la hermana. Es que sí había en tiempos pasados se amonestaba en el amor y en la educación, ¿verdad? En la reprensión amorosa. Pero ahora se evita decir cualquier cosa para evitar problemas con hermanos. Y es porque los tiempos van cambiando y el mundo, la iglesia se va acostumbrando porque va entrando gente y van amoldándose. Ella trae el asunto de las personas, ¿verdad? Pero hay un asunto también, pastor, que quería responsablemente comentar, y es la responsabilidad institucional. Institucional porque
aquí nosotros tenemos unos principios dados a través del espíritu de profecía con relación a la alimentación, y en tiempos pasados, pues está bien, la dieta de Levítico 11 especificaba pues los animales limpios e impuros, ¿verdad? Pero entonces hay unas circunstancias que se están dando en este último tiempo que también en los escritos está, y es que la sierva del Señor habla que los que aspiran a llegar a las mansiones celestiales en el último tiempo dejarán de consumir la carne. Este asunto tiene que ver con el discernimiento espiritual y el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, porque eso va a inhabilitar al Hijo de Dios que está buscando a poder obtener el discernimiento espiritual a la luz creciente que el Señor la va dando. Así que la persona, cuando se promueve dieta de carne, en este último tiempo, cuando se dice que no, que debemos abstenernos de ella, pues entonces le estamos faltando a la iglesia y estamos promoviendo un ambiente de, vamos a decir, carnal, de no tanta espiritualidad ni de maximizar la espiritualidad de la iglesia. Otro aspecto, la música. La música, baterías por todo, bandas dentro de la organización, cuando en los espíritus de profecía dice que justamente antes, en el evento de los últimos días, del fin del tiempo de la gracia, y en este caso sabemos que el tiempo de la gracia para el pueblo remanente es cuando, antes de que se suelten los vientos, porque no vas a sellar al pueblo hasta que no van a soltar los vientos hasta que sellemos a los siervos, que es antes. ¿Ok? Que cuando se sueltan los vientos, ya la gracia para el pueblo, querido hermano, la gracia para el pueblo adventista que tiene luz, por eso el juicio es primero por la casa, hay una responsabilidad. El Señor ha dicho cómo son las cosas, por eso la cita de Amós 3, la hablamos. Dios ha revelado todo a sus siervos los profetas, sus secretos para que sepan. Y para saber tenemos que obtener el discernimiento y vivir a la altura de lo que Dios está pidiendo. Ajá, otra pregunta de los hermanos. Hermano Carlos, debido a que el tiempo se nos está yendo, si después de la próxima pregunta pudiéramos enfocarnos en bueno, se ha estado hablando de la preparación, pero hay unos textos en Mateo 24 y Mateo 25 que Jesús mencionó, o sea, nuestro Señor dictó casi un capítulo entero de señales antes de su venida, pero también dedicó un capítulo y parte de otro a la preparación, y me gustaría hacer un comentario acerca del factor ladrón en la noche, a ver si después de esta pregunta que viene podemos meternos ya en la recta final en ese aspecto. Ok. Sí, pregunta. ¿En qué tiempo serán los mártires? Porque la Biblia habla de mártires. Bueno, querida hermana, mire, inmediatamente, después que se suelten los vientos, los hijos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, van a salir a buscar a los que están en Babilonia con el mensaje de salir de ahí, pueblo mío, para que no participe de las plagas. Inmediatamente después de la imposición de la ley dominical, va a ir acrecentándose la tensión al punto de que los mártires van a caer. De hecho, al comenzar el tiempo de angustia, comienzan los juicios de Dios, que también se les llaman trompetas, que son las trompetas que están en Apocalipsis 8. En la sexta trompeta, la gran matazón de los mártires, en la sexta trompeta. Entonces, estamos hablando que justamente antes de que empiecen las 7 plagas postreras, porque en las 7 plagas postreras no va a morir nadie, solamente van a estar aquellos que fueron sellados, los 144,000 van a pasar ese tiempo sin intercesor, dice la ciudad del Señor. Pero antes de que comiencen las plagas postreras, van a estar los mártires, van a ser perseguidos y matados por la fe. Y que no va a pasar mucho tiempo después de la imposición de la ley dominical, porque todos los eventos van a ocurrir rápido, pueden pasar 3, 4 meses, pero todo va a ir aumentando en tensión
rápidamente, porque es el fin del mundo, hermana. Todo va a ir desarrollándose en un caos terrible, en un tiempo de angustia cual nunca ha habido jamás en la tierra ni lo habrá. Entonces, en ese tiempo es que va a haber la persecución de 1260 días. Así que, de parte del Papa a los hijos de Dios. Adelante. Bueno, ahí diferimos un poquito en los 1260 días, pero miren, quiero que nos enfoquemos en Mateo 24. Pastor, perdóneme, pero es que me tiene que explicar por qué, porque es que la segunda hegemonía papal, dice en Daniel 12 que son 1260 días. Sí, pero el Espíritu de Profecía dice que después de 1844 no existe ninguna fecha específica. Y ya eso tuvo su cumplimiento. Nosotros creemos en doble aplicación, pero hay que tener cuidado cuando uno habla de doble cumplimiento. Pastor, el Señor ha revelado todo. No hay que tener cuidado en qué. Porque hermano Carlos, esa no es la posición de la iglesia. No cree que ya la iglesia nuestra cree que ya los 1200 días tuvieron su cumplimiento desde el 538 a 1798. Bueno, entonces, esa es la posición oficial de la iglesia, pero hay algunos que tienen ideas particulares acerca de Daniel, de los 1335 días, de los 1260 días. Sí, por eso pero no es la posición de la iglesia. Por eso la posición de la organización, porque la posición del Espíritu de Profecía y la Biblia, lo que dice en el tiempo de angustia, hermano, a Daniel 12 habla del tiempo de angustia que nunca fue, y eso es en el futuro, eso no ha pasado todavía, y ahí habla de los 1260 días. En Apocalipsis 13, cuando implanten la marca de la bestia, dice que va a estar en dominio 42 meses de persecución, 1260 días. Esos 1260 días de Apocalipsis 13 no son los de la persecución del pasado, son las de la persecución venidera, cuando se une la bestia, el papado, con Estados Unidos, comienza una hegemonía de 1260 días o 42 meses. La posición de la iglesia establecida por los hombres no puede dominar sobre la palabra de Dios y los testimonios. Cuando usted dice que difiere, me tiene que mostrar por la palabra de Dios y los testimonios, pastor, de que eso es así. Sin embargo, yo le estoy diciendo que tanto Daniel 12 como Apocalipsis 13 menciona la hegemonía papal en la segunda de 1260 días. No van a ser 1260 años, son días. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios y los testimonios. Por eso la verdad presente es una verdad firme y determinante para hablarle claro en este último tiempo al pueblo de Dios, de manera que no estén confundidos ni en aguas a medias, ni tal vez pienso esto, tal vez pienso lo otro, sino que el Señor ha hablado claro en este último tiempo para que los hijos de Dios puedan elevarse a la norma que Dios ha establecido. Y esto que estamos hablando en ninguna manera es un ataque a la organización ni a usted en lo personal, sino es exaltar a Cristo y la verdad que está establecida en la Biblia y los testimonios. Y a veces nosotros confundimos muchas cosas y podemos fácilmente caer en el error de creer en lo que hay muchas ideas dispensacionalistas que señalan que estos eventos que Daniel menciona se van a cumplir en el futuro, pero nosotros tenemos fuertes evidencias de que indican que así no será. Y bueno, después pero me gustaría... pastor, estamos en este momento aquí, pastor, porque el tiempo de angustia que nunca fue, lo que estamos diciendo es que no vamos a pasar por él porque nos vamos en un rato. Porque lo que decimos es que, o sea, a la hora que nosotros comencemos a establecer días, ya vamos a determinar el día y la hora en que va a venir nuestro Señor. Tengo varios esquemas, hermano Carlos, tengo varios esquemas de grupos y de personas que se han dado a la tarea de señalar que cuando comience la ley dominical se van a pasar 1260 días o 1235 días hasta que venga la venida del Señor. Sí, pero nadie va a saber el día y la hora, hermano. Mira, en el capítulo de la liberación dice que al fin de 1335 días
viene la liberación de los santos. En ese día, Dios va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. Nadie sabe, pero en ese día Él va a decir el día y la hora. Eso lo dice la palabra de Dios, los testimonios, y eso yo lo puedo decir. Pero yo no sé el día y la hora en que Cristo va a venir. Yo lo que sé es que cuando la liberación de los santos ocurra, al fin de los 1335 días, ahí es que Él va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. Por eso yo, hablar con fundamento, crear un ambiente en el aire, de quedarnos así como, pues no sé, no llegamos a ninguna conclusión, porque no, si la palabra ha hablado, debemos someternos a ella, y esto lo que hace es prepararnos, ayudarnos a prepararnos. Por eso dije al principio que lo que busquemos es la edificación. Si yo me preparo, amén. Ahora, hay un asunto importante que antes de continuar, pastor, y dejarle el espacio, hay un asunto importante. Queridos hermanos, cuando venga, se aplique la ley dominical, procuremos de tener la preparación necesaria y no estar en el mundo ni en las tradiciones paganas, porque no va a haber oportunidad para los que profesan ser remanentes después de la ley dominical para ser sellados. El tiempo de gracia, como bien dijo el pastor, la oportunidad es para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. Se nos acaba el tiempo de gracia, querido hermano, y la verdad presente no se está predicando como debe predicarse. Se están hablando paños tibios y la gente está en tibieza espiritual por estar bebiendo de esa indecisión. Hay que tomar decisiones y hay que escudriñar. No podemos seguir hombres, tenemos que seguir la palabra de Dios y los testimonios. Bueno, lo dejo, pastor, para que continúe. Mire, tengo aquí el manuscrito, tomo 2, la página 116. Hablando de los 1335 días, dice el Espíritu de Profecía, Ellen White, hace una semana, el sábado pasado, tuvimos una reunión muy importante. El hermano Hewitt de Deer River estaba allí, vino con un mensaje en el sentido de que la destrucción de los impíos y el sueño de los muertos era una abominación junto a una puerta cerrada que una mujer, Jezabel, una profetisa, había presentado, y él creía que yo era esa mujer, Jezabel. Le dijimos a él algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían terminado y numerosos errores suyos. Tuvo poquísimo efecto, su oscuridad se sintió en la reunión. Más adelante le dijo que los 1335 días ya eran cosa del pasado y que por lo tanto él no debía continuar hablando acerca de esto. O sea, yo entiendo que Daniel 12 habla de 1260 días, 1335 días, y algunos se han dado la tarea de señalar que estos serán los días últimos de lo que vamos a pasar, pero en realidad yerran, porque hay una cita del Espíritu de Profecía, no sé ahora mismo dónde la dice, pero creo que ustedes la han leído, que no habrá otro tiempo profético, o sea, otro tiempo, otra cantidad de tiempo específico después de 1844, hasta allí. Entonces, por eso es, hermano Carlos, que yo creo que al hablar de estas cosas no deberíamos hablar tan específicamente, porque fácilmente podríamos confundirnos. Y yo lamento que tengamos que terminar hablando de esto cuando estaba interesado en que habláramos acerca de Mateo 25, el mensaje de las 10 vírgenes, porque, mis hermanos, la preparación, como decía Carlos, es muy importante. Dice la palabra que la iglesia estaba durmiendo para el tiempo de la venida del Señor, y sin embargo había una diferencia. 5 se habían preparado con aceite, o sea, habían recibido el Espíritu Santo, se habían consagrado a Dios, habían hecho lo que tenían que hacer, se preocuparon por su salvación con temor y temblor, y tenían aceite suficiente, pero 5 no tenían. Eso tiene que ver con preparación, con el derramamiento del Espíritu Santo y con estar preparado, porque la verdadera sorpresa en sí, ustedes saben que el día del Señor es una secuencia de eventos. No solamente implica la segunda venida, el día del Señor implica lluvia tardía, implica sellamiento, implica zarandeo, implica ley dominical. Así que
lo más importante para nosotros, el pueblo remanente, es estar preparado para la lluvia tardía, porque el que no esté preparado para la lluvia tardía, lamentablemente habrá desperdiciado su tiempo de gracia. Por eso es que es importante que nosotros, en este tiempo que tenemos todavía de oportunidad, nos entreguemos a Dios, le busquemos de todo corazón, nos apartemos del pecado, tratemos de vivir la vida tal y cual lo presenta la palabra de Dios. Recordemos que fuimos creados para hacer gloria y honra de nuestro Señor, y el Señor espera de nosotros una excelencia de vida para que por testimonio, recuerden que el Evangelio dice la palabra, y será predicado este Evangelio por testimonio. Ya la gente no cree en nuestras palabras, ya nadie cree en palabra de nadie, la gente cree lo que ve en nuestras vidas, y Dios espera que su iglesia manifieste un lindo testimonio, como los árboles cuando dan lindos frutos, a fin de que nosotros podamos así estar preparados, porque el Señor su Santo Espíritu va a venir, y muchos de nosotros lamentablemente estaremos dejando la preparación para después, y será muy tarde. Por eso ahora es el día de salvación, como dice la Biblia. Amén. Y como lo ha enseñado el hermano Carlos, en eso estamos de acuerdo. Es imprescindible que nosotros nos consagremos hoy, esta noche. Olvídese de la diferencia que hemos tenido Carlos y yo. Concéntrese en que usted necesita prepararse, porque en cualquier momento se desata esta crisis. Esto puede estar a semanas de nosotros, puede estar a meses, pero está muy cerca. Se desata esta crisis y nosotros no vamos a estar listos. Y como lo dice la sierva del Señor muchas veces, el tiempo de oportunidad para nosotros se terminará, mientras que para los otros, mientras estén viniendo esos juicios de Dios en el tiempo de la pequeña angustia, se abre una puerta para aquellos que no han tenido oportunidad. Así que nosotros como pueblo de Dios ahora debemos prepararnos, debemos entregarnos, debemos consagrarnos, y esta vigilia nos está animando, mis hermanos, a buscar al Señor más que nunca, porque si lo seguimos tomando así, de ligero, no nos vamos a salvar. Dios tenga misericordia de nosotros. Leamos la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes, porque tiene un mensaje muy tremendo para nosotros. Hay que estar listo, porque el Señor va a venir de sorpresa, su Santo Espíritu va a venir de sorpresa, y lamentablemente si no hicimos los preparativos ahora, nos quedaremos fuera. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queridos hermanos, el tema ha estado muy interesante. Cada uno ha tenido la oportunidad de escuchar los planteamientos, las citas, los testimonios. Es importante que resumamos en una preparación, en una entrega y una consagración como Dios pide. Amén. Queridos hermanos, si no tienen los libros del Espíritu de Profecía, búsquelo a través del Internet. Si pueden conseguirlos, consígalos. Los libros, y voy a repetir, los libros importantes que hablan del Espíritu de Profecía del tiempo final. Mire, eventos de los últimos días, primeros escritos, el conflicto de los siglos, eventos del tiempo final, y Maranata, el Señor viene. Estos libros es necesario que ustedes los tengan para que puedan ayudar a otros, leer y cultivar lo que el Señor está pidiendo para este último tiempo. Así que hay una serie de temas que la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel, la encomienda de Dios para este pueblo, eso no lo podemos separar. Y lo que es el sellamiento del pueblo de Dios, tampoco deben estar enfocados en lo que es poder proseguir dentro del plan divino para la salvación de las almas. Los hijos de Dios, con el fuerte pregón y la lluvia tardía, vamos a sacar de Babilonia a los que están en las iglesias caídas. Y ellos se van a unir a dar el fuerte pregón del tercer ángel, queridos hermanos. Así que los sellados antes de la ley dominical, antes de que se suelten los vientos, estos sellados van a pasar de vida a vida eterna. No van a haber muerte, queridos hermanos, dice el conflicto de los siglos. Más los que vengan de Babilonia van a padecer persecución también y van a morir como mártires. Pero a nosotros se nos ha dado este privilegio de poder ser contados como aquellos que van a ser sellados antes. Y está en el libre albedrío de cada uno para poder proseguir hacia adelante. ¿Aló? ¿Me oye?
Sí, buenas, Hello. le escuchamos. Óyeme, mire, quizás les parezca un poquito conflictiva, pero yo, como muchos de nosotros hemos sufrido, pero yo he sufrido muchísimo para mantener mis normas del Evangelio. Y Amén. sinceramente, cuando yo veo la iglesia, quiero recordarles algo. Yo estudié y de chiquita estuve en un colegio interno en Cuba. Y cuando me salí de la iglesia católica fue por una hermana que quiero mucho y me empezó a dar el mensaje y ella había sido católica. Y de verdad que el hermano dijo, imagínense todo lo que tuvo que dejar dentro de normas, de lo que era la norma de esencia de la iglesia católica. Y déjeme decirle una cosa, el hermano dijo ahorita que la iglesia está durmiendo. Perdóname la expresión, pero tengo que decirlo porque lo tengo dentro del corazón. Están roncando. Están roncando. Amén. ¿Me entiendes? Están roncando. Yo quizás, ustedes son más pasivos, y yo no es que pelee, pero sí peleo por Cristo. Y peleo por mi salvación, y la de mis hijos y mis nietos, que eso lo tengo en mi corazón. Y los demás hermanos que quiero y amo, que conozco de muchos años y los amo. Y yo amo la iglesia adventista, pero la que conocí. Perdónenme y que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Amén, gracias, hermano. Amén. Igualmente, mi Buenas, Carito, ¿puedo dar una pregunta? Víctor Velázquez, Adelante, Víctor. ¿Sí? ¿pero me oye? Sí, Sí, mira, sí. Carlos Pica, hace rato se me cayó la llamada ahorita, como tenía preguntas hace rato, pues se me cayó la llamada, pero nada, es para decir que si el justo con dificultad se salva, que sea bien injusto, porque el pastor dijo que sí, que el Señor hace muchas cosas por las personas, pero sí que nosotros tenemos que poder otra parte, porque como dice la cita, como dice la palabra del Señor, si el justo con dificultad se salva, que sea bien injusto. Y nada, me da mucha pena de mi iglesia adventista. Yo amo mi iglesia adventista y de verdad que me da mucha pena si esa es la decisión de la iglesia en estos tiempos, de que las profecías ya son cumplidas. Pues me da mucha pena porque yo sé que el pueblo se va a perder. Le solto a la persona nueva. Yo sé que el Señor habló muy temprano, un muchachito que está empezando, que está ahora en pañales, que el Señor le dio el conflicto de los siglos, porque se equivocó del libro. Yo doy gloria a Dios por eso, porque le dio ese libro. El Señor quiere que él aprenda las profecías rápidamente, no como le enseña la iglesia, que si le chica primero, que comience rápido, que haga con el pueblo de Nínive, que se prepare como si tuviéramos ahora una guerra, porque eso es lo que viene. Y nada, me da mucha pena con mi iglesia, con las actitudes que han enseñado, pero nada, nosotros mismos, sin hacerle caso a hombres, sigamos la palabra del Señor, sigamos a Cristo Jesús, sigamos sus escritos. La hermana Guay está aquí, los escritos están para ayudarnos, búsquenlos. Picar dijo los libros que son para este tiempo. No le hagamos caso a hombres, no le hagamos caso a instituciones, solamente a Cristo Jesús. El Señor nos bendiga. Amén, gracias. Buenas noches, no sé si podrían oírme, no sé cómo salir de Estrella 6, no sé si estoy... Sí, le escuchamos, audible. hermano, le escucho. Sí, ya usted está en línea. Me dejó, sí, estamos sobre tiempo, pero yo quería leerle algo a la hermana que estaba preocupada por el juicio, porque dice que si su nombre ha pasado y no ha sido sellada, ella se va a perder. A mí me ocurría lo mismo. A mí esa cita del camino a Cristo me ha dado tanta paz que querría compartirla con mis hermanos que están por ahí. Dice la hermana, dice el Espíritu de Profecía en la página 49 del camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú me mandas. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos.
según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y serás cada vez más semejante a la vida de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros mismos. Vuestra esperanza no está en vosotros mismos. Está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su fuerza. Vuestra ignorancia está unida a su sabiduría. Vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros mismos, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Pensad en su amor, en su belleza, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como seréis transformados a su imagen y semejanza. Amén. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a vivir para la ley dominical, si vamos a vivir para el día de mañana. Por eso es una cuestión de vida o muerte. Consagrarse al Señor cada día y no vivir ansioso. Si usted está en la mano del Señor, usted aceptó la justicia de Cristo por la fe. Si usted está obedeciendo, hermano, nada de preocupación, porque la vida del cristiano es vida de sosiego y paz. No lo dan las circunstancias, no. Es paz en medio de la tormenta. Es paz en medio de las cosas que se acercan. Es paz y tranquilidad viviendo en Cristo y pidiéndole a Él que viva su vida en nosotros. Ese es un asunto diario y eso me ha dado paz y por eso quería compartirlo con los hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Ok, vamos a orar. Padre Santo, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio hermoso de poder conocer hermanos que están buscando en espíritu y en verdad mejorar su vida espiritual. Gracias por llamarnos del lodo cenagoso del pecado. Gracias por rescatarnos y darnos esta verdad preciosa para compartirla con el mundo. Agradecemos, Señor, el mecanismo de la cadena a la cual podemos llegar a mucha gente. Y sé que se seguirán sumando porque la verdad presente en aumento hasta convertirse en el fuerte pregón del tercer ángel que tú has bendecido y has dicho en la palabra que se cumplirá y que iluminará la tierra con tu gloria, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que escucharon la palabra esta noche, para que en sus mentes quede resonando la palabra, la preocupación y la decisión, Señor, que brote de sus corazones sea para consagrarse y buscarte en espíritu y en verdad. Amén. Para Amén. obtener la preparación de vida, para poder ser sellados y continuar dentro del plan divino para la culminación de los tiempos a los cuales estamos enfrentándonos en este momento. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendícenos a todos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre, porque nos ha dado el privilegio de poder venir hasta este medio en donde podemos comunicarnos con tantas personas al mismo tiempo y poder hablar de tus verdades. Oh Señor, el hermano Carlos empezó hablando de la importancia de vivir en el día antitípico de la expiación del juicio, consagrados a ti, porque como en el antiguo Israel, cuando llegaba el día del juicio ya nada se podía hacer, había que hacerlo antes. Y de acuerdo a lo que nos dice tu palabra, nosotros estamos viviendo ya
a instantes de que el juicio por los vivos comience. Oh Dios, que como pueblo, que como hijos tuyos, que queremos la salvación y que te estamos buscando de todo corazón, nos preocupemos por consagrar nuestras vidas a ti, que podamos, oh Dios, seguir el modelo que tú has dejado establecido en tu palabra y en los libros del Espíritu de Profecía, para que podamos así, cuando nuestros nombres pasen, ser hallado irreprensible en todos los aspectos del cuerpo humano, de la vida humana. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice tu palabra, sea hallado irreprensible. Oh Dios, bendice a cada miembro de esta cadena, el esfuerzo que hacen, a los que organizan para buscar los temas, a fin de que siga llegando la luz a las gentes y se despierte en ellos el interés. Oh Dios, que hoy hemos tenido alguna discusión, pero que esta discusión sirva para que cada uno trate de buscar por sí mismo qué es lo que dice tu palabra, qué es lo que dice el Espíritu de Profecía, y así podamos enriquecernos y así podamos prepararnos para este gran acontecimiento. Oh Señor, mira nuestra iglesia. En Ezequiel capítulo 9, los que iban a ser sellados estaban gimiendo y llorando por las abominaciones que se estaban cometiendo en la iglesia, pero se mantenían dentro de ella. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros también con el mismo espíritu nos preocupemos por las cosas que están pasando en nuestras iglesias, pero que al mismo tiempo tratemos de ayudar, de animar, de consagrar a otros para que se preparen y poder todos disfrutar del reino de los cielos. Bendice a la hermana Brenda y al grupo que la ayuda en la dirección de esta cadena y a cada participante. Y danos una noche en la que podamos, oh Dios, consagrarnos a ti, que haya un antes y un después de esta reunión en donde nosotros en realidad nos entreguemos por completo a ti para que podamos ser sellados como propiedad tuya y que nada ni nadie nos pueda hacer daño. Gracias, oh Señor, nos encomendamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cristo es la verdad de la vida. Cristo es el camino. Hermano, tú que me estás escuchando, Cristo te está dando la mano para que andes con Él. Vayamos con Cristo, démosle la mano, caminemos con Él hacia la mansión del cielo. Y esa mansión es tan y tan gigante que cuando tú la veas, no vas a querer salir de ella. Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad de la vida. Si no es a través de Él, no iremos a su Padre. Arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete, ven donde Él. Yo voy de mano con mi Cristo. Voy de mano a la mansión del cielo. Yo voy de mano con Él porque me quiero salvar. Y Cristo es mi salvación. Cristo es la verdad de la vida. Escucha, hermano, esta canción del alma. Te la canta un corazón afligido. Y si estás enfermo, Señor, ven donde Él, que Él te cura. Sientas lo que sientas, Cristo te quita tu dolor. Cristo te quita tu pesar. Démosle la mano a Cristo para siempre. Amén, amén y amén.